Saludos amigos. Hasta el último lustro del siglo XX, la República Dominicana era una nación aislada de las corrientes integracionistas americanas y las puertas del comercio internacional se habían dejado entreabiertas, más que por propia iniciativa, por efecto de los organismos internacionales que lo exigían. En efecto, desde 1989, el país había sido aceptado como parte de los países ACP, Asia, Pacífico y Caribe, más de 70 naciones excolonias europeas que han pactado un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. La decisión de los ACP y de la UE más bien procuraba darle un tratamiento especial a Haití, ocupante de la otra mitad de la isla española, pero España y otras naciones del conglomerado reclamaron igual tratamiento a la nación vecina República Dominicana y de esa forma ingresamos alados del brazo a la más grande asociación de negocios existente hasta ahora en el globo, la de la Unión Europea y los casi 80 estados de Asia, Pacífico y Caribe. El arribo al poder del doctor Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana propiciaron una campaña intensa que involucró al propio jefe del Estado en la apertura del comercio en forma asociativa con las naciones vecinas. Así surgieron los acuerdos de libre comercio con el CARICOM y con América Central, destacando en el caso de Centroamérica una asociación política que incorpora a la República Dominicana a esa región que deberá repercutir más allá de los acuerdos aduanales y de bancos centrales, hasta arribar a más comprometidos tratados de acción política conjunta. La apertura del mercado que tuvo que ser decretada para imponerla en un mes de agosto o septiembre del año 1990 amanecimos con un decreto ley solo publicado por el periódico El Caribe. Por tanto, sorprendió a todo el mundo del presidente Balaguer decidiendo un nuevo arancel. En ese momento se estaba decretando por fuerza la apertura del mercado. Más luego, ese mismo contenido de documento fue remitido al Congreso y 2 años después, en 1992, se aprueba nuestra más reciente y moderna, decimos nosotros, reforma tributaria. Ahí comienza la cosa y ahí quisiera yo comenzar con... Bueno, ¿qué significó para nosotros esa reforma que ya formalmente se inscribe como una ley en el 1992? Bueno, en el año 1992 se sitúa quizás la más importante, como dice usted, reforma tributaria que ha conocido el país. En ese momento, por ejemplo, surge el famoso Título 1, que es el Código Tributario de la República Dominicana. Hoy en día, de hecho, no ha sufrido prácticamente ninguna modificación desde el año 1992 y, por tanto, una de las tareas pendientes que tiene el país. También se incorpora un régimen de retenciones que hasta ese momento no era usual, un régimen moderno también respecto al impuesto sobre la renta, respecto al impuesto ITEVIS y así por el estilo. O sea que en el año 1992 ciertamente podemos situar la gran o la más grande reforma tributaria que el país ha tenido en su historia. Pero la verdadera prueba para demostrar si estábamos decididos a intervenir en un mercado más abierto y competitivo se presenta a inicios de este siglo, cuando los Estados Unidos de América apuran un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y el país tuvo que adherirse a última hora al nuevo esquema. El acuerdo opera con todas sus consecuencias de apertura del mercado desde enero del 2005. Porque la siguiente importante reforma que se hace cuando se aprueba el DERECAFTA. En ese momento sí se sitúa un nuevo cambio muy importante en el sistema tributario dominicano que algunos suelen minimizar, pero si recordamos algunos elementos, veremos que tiene características de una gran transformación. Por ejemplo, en adición a la disminución importante de los aranceles producto del Tratado de Libre Comercio, pues también recuerden que se desmonta la famosa comisión cambiaria, que actúa como un pararancel general para cualquier producto. A muchos se les suele olvidar ese aspecto, pero eso significó que de la noche a la mañana el Estado dejó de percibir cerca de 30.000 millones de pesos y por eso aparece esa reforma de ese momento que pretende aportar al Estado esa cantidad que pierde por el efecto de la apertura. Bueno, lo que importa es, por lo que acabamos de señalar, que hay que relacionar las reformas tributarias
a la apertura de mercado. Y la apertura de mercado a los acuerdos de libre comercio. Nosotros iniciamos el experimento de libre comercio cuando nos afiliamos al acuerdo de Lomé en 1989. Pasamos a formar parte de los países ACP, África, Pacífico, Caribe, es colonias de Europa que se asociaron a lo que hoy es, y desde entonces hasta hoy, Unión Europea. Pero esa no nos impuso doble vía. La que nos impone doble vía es ya el mercado internacional propiamente, que nos dice, bueno, si ustedes quieren estar en el mercado, la Organización Mundial de Comercio entre otras, abran su mercado para que sea correspondiente el asunto. Así fue la cosa, ¿no? Así fue la cosa. Por eso la obligatoriedad de desmontar los aranceles, pero también de eliminar la comisión cambiaria que, insisto, actuaba como un arancel generalizado y por tanto su desmonte tuvo efectos bastante positivos en la apertura e incluso en la competitividad de los sectores locales que dejaron de plano de pagar ese porcentaje al momento de importar pues sus materias primas. La globalización, como todas las corrientes modernas, también llegó tarde a nuestra isla, por lo que hubo de apurarse profundas reformas fiscales y tributarias. Y aquella vez que se implantó el recargo cambiario para los productos tradicionales de exportación, usted sabe que se le sustrajo una gran cantidad de riqueza que debió ir a parar al campo y debió transformar el campo. Y se dijo incluso cuando se impuso por primera vez el recargo que era provisional. ¿Cuánto duró esa provisionalidad? Bueno, duró tan provisional que hasta esa reforma que impuso la apertura comercial existía. De hecho, fue aumentando hasta llegar a ese 13% que era el valor en que se situó cuando salió, cuando se eliminó. Recuérdese que en el año que se elimina se proyectaba, recaudaba más de 20.000 millones. Así es. Y se proyectaba que el siguiente año iba a aportar cerca de 25.000 millones. Y es por eso que esa reforma de ese periodo pues surge y crea una cantidad enorme de otros impuestos para poder proveer esa misma cantidad de recursos. Para reponer la misma cantidad que se perdía. Bueno, en cierto modo esas reformas también son las que le ha dado solidez y predictibilidad al Poder Ejecutivo, al Estado, que al mismo tiempo puede elaborar su presupuesto ya contando con bases firmes. Sí. Pero se dice que muy dispersa. Mire, yo pienso que el tema tiene que ver con los objetivos. En ese momento el objetivo era garantizar el nivel de recursos del Estado. Sí. Ese era el primer objetivo. Sí. Y para ello hubo que hacer algunas cosas que muchos denominan parches. Recuérdese que estamos hablando de un recaudo cautivo de 20.000, 25.000 millones que proveían esos impuestos a las importaciones, lo cual tiene relativa sencillez de recaudación. Pero luego estamos pasando a todo lo contrario, estamos pasando a impuestos que se pagan posterior a la venta y eso genera una complejidad que obliga de alguna manera a crear impuestos que surgen en ese momento que se pueden denominar heterodoxos, que son impuestos como el impuesto a los cheques, que puede ser el impuesto a los activos, que son impuestos que ayudan a la administración tributaria interna a mejorar su capacidad recaudatoria. Y es por eso que en ese momento la solución es introducir algunos elementos que ciertamente distorsionan como son esos dos impuestos. Disperso, claro que sí, estamos sustituyendo un arancel y un pararancel por N impuestos, lo cual genera ciertamente una dispersión en el sistema tributario, que es una tarea pendiente de solucionar. A pesar de ello, la base tributaria nuestra es baja comparada con América Latina. Así es, pero es baja por varias razones que hay que explicar. La primera es que en casi todos los países de América Latina los recursos naturales proveen 1, 2, 3, 4 puntos del PIB de presión tributaria. Si usted hace un recorrido por los principales países de América Latina, se va a dar cuenta que una buena parte de esa presión tributaria proviene de los recursos mineros. En algunos, como los petroleros, es altísima. Es altísima, pero en otros, como Chile, con el cobre, sí. O algunos países como Perú, pues la participación de los ingresos tributarios por concepto de los recursos naturales es sumamente alto. Y eso tiene una ventaja que pocos ven, y es que la presión tributaria nuestra se percibe bajita, y si tú la quieres elevar, la tienes que elevar concentrada sobre los mismos sectores. Sin embargo, en esos países, cuando tú quieres tener una presión tributaria alta,
tú sueles enfocar tus esfuerzos hacia el sector minero. Y deja libre a la estructura productiva. Que Y tiene que ver deja con libre, claro, que es una ventaja relativa de gravar sectores como esos que son recursos no renovables. No obstante la tardanza a reaccionar para incorporarnos a la globalización, son ingentes los esfuerzos que se han hecho para adecuar nuestra estructura fiscal y tributaria. Bien, de todas formas, estamos alrededor del 15% del presupuesto. Mucho menor. Este año terminaremos bordeando el 14% con suerte. Ay, ¿y el promedio de América Latina cuál es? Es, bueno, 17, 19, por ahí Ya anda. quisiéramos los 17. Bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 17 un la primera- 24 Un hacia 17 el la primera 2030. etapa, un 19 la segunda y un 24 Hacia el 2030. hacia el 2000. Obviamente el sector minero debería jugar un papel fundamental para llegar a ese 24%, ¿verdad? Así es, el sector minero debe ser una Debería. importante de consideración. De todas formas, existe el temor de que con esa vocación que se nos ha desarrollado, que ha desarrollado el Estado, ya demostrada, de crear figuras tributarias, termine por afectar la capacidad exportadora del país y, por tanto, la capacidad productiva del país. Así es. Eso es un riesgo. Yo pienso que una tarea pendiente que tiene el Estado es poder resolver el tema de la competitividad. Pero yo pienso que una tarea previa a resolver ese tema está en decidir hacia dónde vamos. Yo creo que hay que hacer una tarea de pensar cuáles son esos sectores que quisiéramos sean los soportes de nuestra economía a largo plazo. Correcto. Y estructurar un sistema tributario que permita que esos sectores avancen, porque es imposible que todos avancen al mismo ritmo. Y más imposible es que todos avancen solo con leyes de incentivo. De hecho, lo que genera esa percepción de que nuestra presión tributaria es mayor de lo que es que está concentrada sobre relativamente pocos sectores, por la cantidad tan alta de leyes de incentivo. Por ejemplo, ¿en cuáles sectores? Por ejemplo, el sector comercial, el sector financiero, el sector de bebidas alcohólicas, el sector, qué sé yo, algunas ramas del sector industrial perciben y tienen de hecho presiones tributarias mucho mayor que el promedio. Hay otros que la tienen sumamente baja o tienden a cero. Y eso genera que para esos sectores gravados pues haya una percepción así como de agobio, pero que se explica fundamentalmente por eso, porque ellos tienen una carga mayor que el resto del sector. El profesional de la tributación, como es el caso de Germania Montaz, también tiene su visión acerca de cuáles sectores deben ser los mayores pagadores de impuestos según su particular visión del desarrollo. Yo pienso que hay 3, 4 sectores que deberían ser los pilares de la economía dominicana. Obviamente el sector exportador, y para eso se necesita abordar el tema de que se produce cierto canibalismo en América Latina respecto a captar inversiones y a fomentar las exportaciones. Y cada país está desarrollando una serie de incentivos a la actividad exportadora que suele reclamar nuestro sector exportador. Entonces yo pienso que el sector exportador hay que ponerle atención y creo que debería ser uno de los pilares. El otro es el sector agroindustrial. Yo creo en la seguridad alimentaria, yo creo en que ese sector debería recibir incentivos razonables para poder generar a la economía los alimentos. Entonces sí quería yo hacerle la siguiente pregunta. El campo, por tradición, no paga impuestos. Hay características muy especiales que se dan. Una de ellas es que nuestra estructura productiva del campo es muy pequeña, casi minifundista, y no tiene tiempo ni capacidad por organizar sistema contable. De eso se han aprovechado los más grandes y han dicho, bueno, si los pequeños no se organizan, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Entonces hay gente que tiene finca y estructura productiva importante que tampoco lleva contabilidad. Tiene un cuaderno donde anota algunas cosas, nada más. Con el tiempo, el asunto ha sido reconocido por impuestos internos, que aunque no exonera la ley al sector productor del campo, sí lo hace administrativamente año por año. A mí me da la impresión de que debemos determinar dos cosas. Queremos ciertamente la autosuficiencia alimentaria. Si es así, exoneremos el campo.
yo no sé hasta dónde, yo llego hasta el beneficio, hasta las ganancias. Pudiera ser que todos los otros impuestos yo creo que no tienen sentido, a la propiedad, a los activos, etcétera. Pero a las ganancias, ahí pudieran ustedes, que son los fiscalistas, decir, un momentito, toda ganancia debe ser grabada. Pero a mí me gustaría hasta la ganancia. ¿Sabe por qué? Porque una buena parte de productores de la ciudad que han reunido capital, que han acumulado capital, se sentirían muy incentivados a ir al campo. Y entonces aprovecharíamos al máximo ese atractivo. ¿Qué le parece en sentido general la concepción? Primero, formalizar la cosa. Que sí, no sea una dádiva administrativa cada año. Estamos totalmente de acuerdo. Yo creo en las soluciones institucionales y por tanto estamos totalmente de acuerdo en que debe haber una solución institucional. Sin embargo, quisiera apuntar dos cosas. Una es que a veces queremos resolver problemas sectoriales que no tienen que ver con el tema impositivo, lo queremos resolver con una ley de incentivo. Por ejemplo, los empresarios suelen quejarse de los temas eléctricos o los temas de financiamiento y la solución que buscan a este problema es una ley de incentivo. Hay que tener mucho cuidado, porque hemos ido avanzando hacia una complejidad del sistema que en una buena parte se explica. Por eso se explica porque hemos buscado soluciones coyunturales que tienen que ver con, tengo un problema de financiamiento, exceptúame de tal cosa. Tengo un problema eléctrico, exceptúame del gasoil, por ejemplo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso quizás, aunque muchos no les gusta las reuniones para planificar, yo creo en la planificación y creo en la planificación fiscal también. Yo pienso que hay que sentarse a estudiar el tema, decidir cuáles son los sectores, para mi gusto, el exportador, el agroindustrial, el sector turístico, que obviamente amplía nuestro mercado y por tanto nos parece relevante que sea promovido. Pero yo creo en eso, yo creo en que hay que pensar qué queremos promover y decidir qué cosas se solucionan con sistemas impositivos diferenciados, régimen simplificado de tributación, etcétera, etcétera, y qué cosa no tiene nada que ver con el sistema impositivo y no podemos buscar una medicina tributaria a un problema estructural o a un problema de financiamiento o a un problema cultural incluso. Pienso que es un tema que debe también ponderarse. La queja generalizada de los contribuyentes es la de que la estructura tributaria dominicana es muy compleja, por lo dispersa, por lo que le preguntamos a la experta por dónde considera ella que debe iniciarse la corrección a esta falla reconocida por todos. Yo creo en el impuesto sobre la renta. Yo creo en que la gente debe tributar en función de su capacidad contributiva y de su ganancia. Eso es una percepción. Lo vamos a mantener ahí, vamos a cobrar el impuesto sobre la renta. Yo creo en cobrar el impuesto sobre la renta y pienso que la mayoría de los países que tienen una visión de futuro suelen incluir, por ejemplo, Ecuador lo incluyó incluso en su constitución, en establecer una participación preponderante de los impuestos sobre los ingresos, sobre las ganancias, sobre el patrimonio respecto a los impuestos al consumo. Fíjate que lejos han ido los ecuatorianos, por ejemplo, en tomar esa decisión, pero en cualquier estructura... O sea, en Ecuador, constitucionalmente, la porción que se cobre por ganancia tiene que ser mayor al consumo. Sí, han ido creciendo y cada año están aproximándose a la meta que tienen de, creo que es superar el 50%, de que los ingresos tributarios provengan esencialmente de ganancias. Hay muchísimos modelos. Lo importante es definir si esa es la ruta que queremos seguir, pues plantearnos cómo implementarla. Hay otros que difieren de mí, obviamente, y entienden que no, que los impuestos sobre la renta tienen que ser sumamente bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los temas que tenemos nosotros para lograr concentrar nuestra estructura tributaria en pocos impuestos, pues es definir eso primero. Ok, concentrarlo, ¿pero en qué? Y un segundo tema que nos parece relevante es abordar el tema de las exenciones nueva vez. No es que sean negativas, debo dejar claro que no es que exista una oposición a las leyes de incentivo. De hecho, yo creo que deben haber leyes de incentivo. El tema es en qué sector, qué cobertura tendrán, cómo escribirlas y diseñarlas. ¿Para qué?
para que no generen vasos comunicantes, para que no generen que un producto vendido al señor Pedro Cava esté grabado, pero vendido a Germania Montaz esté exento, lo cual es sumamente complejo de administrar, para que no generen la percepción de que la economía crece y los ingresos no crecen. Eso es importante. Cuando la economía crece en sectores determinados, el recaudo no avanza, y si el recaudo no avanza, el Estado no puede cumplir su rol eficientemente. ¿Pero por qué? Porque tenemos sistemas de exenciones que hacen que muchas actividades que sí generan una cantidad de ingresos a la economía, que aportan de manera relevante al Producto Interno Bruto, pues no así al tema de la recaudación. Entonces yo pienso que por ahí debe andar. Vamos a discutir todos esos temas y vamos a intentar definir en qué enfocarnos, qué sectores promover, a qué aspiramos, y así entonces definimos cómo vamos a llegar a ese 24% que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para el 2030. Para el 2030, claro. Claro, es por etapas. Hay que tomar en consideración un elemento. Hemos pasado de que en el año 2000 la DGI aportaba menos 40 y tanto por ciento, aduanas aportaba más o menos el 40 y tanto por ciento, y la Tesorería Nacional, fundamentalmente por los aportes de la Falcon Bridge, aportaba un 12%. Estábamos ahí en el 2000. Hoy en día la tesorería tiende a cero a su aporte, dado que las mineras no aportan, y eran ingresos que por razones históricas se depositaban en la Tesorería Nacional. Pero aduanas pues ha visto caer su aporte a un porcentaje de un 20%, pero de ese 20% la parte fundamental es el ITEVIS, que es un crédito contra el impuesto que se paga en impuesto interno, con lo cual eso también es un tema que hay que considerar, la fortaleza de la autoridad tributaria interna, que debería garantizar que cualquier cambio que se haga en la imposición, en el sistema impositivo, pues pueda ser aplicable, pueda ser factible, viable su aplicación. Por décadas, la mayor aportación de tributos lo aportaba aduanas, fruto del comercio internacional o de las importaciones. Lo que creíamos casi imposible era desprendernos de aduanas, y ya lo hicimos. Se hemos dado un paso trascendente, ¿no es así? Y muy eficiente lo hicimos. Lo hicimos tan eficiente que en la mayoría de los países eso se hizo en 20 años, programándolo como una estrategia de largo plazo, y nosotros lo hicimos en 2 años. De repente, Impuesto Interno aportaba 40 y tanto por ciento, y al otro día pasó aportando casi 60, o sea, de la noche a la mañana, y se hizo bastante eficientemente. Lo que pasa es que hay que seguir mejorando, las cosas no terminan, hay que adecuar ese sistema tributario a las nuevas reglas internacionales. La mayoría de los países, y yo creo que de eso se quejan los exportadores con relativa razón, es que en muchos países pues hay unos regímenes de incentivo que suelen ser más complacientes, más favorecedores de la actividad exportadora, y yo creo que ellos tienen un punto. El punto es, veamos lo que tienen el resto de los países con los que nosotros competimos e intentemos crear una estructura tributaria equivalente. Cuidado, ojo, estamos hablando de que muchas veces con los países que competimos tienen recursos naturales, tienen otros impuestos que pueden proveer recursos, o están en situaciones económicas que quizás no son la situación de República Dominicana. Si nos llevamos de las quejas frecuentes de los gremios de empresarios, la estructura productiva del país es frágil y está expuesta a colapsar en cualquier momento, lo que obliga a algunas reflexiones. Celebro con mucha frecuencia en mis adentros, he vivido las etapas difíciles de la insuficiencia de oferta de los años 89-90, que fueron terribles por aquello de los controles de precios. Celebro que desde entonces la economía dominicana ha sido una economía bastante bien servida, el mercado. Que los sistemas de acceso, si bien no se han democratizado lo suficiente, o sea, no llega a toda la población, pero han mejorado sensiblemente, o sea, hemos tendido una clase media a niveles razonables. Se necesita mucho más, lógicamente, pero la verdad es que nuestro mercado es un mercado bien suplido, y un mercado que yo digo competitivo, porque una buena parte de la infraestructura nuestra que uno creyó desaparecería con similares importados, se ha resistido y está ahí. ¿Usted cree que pueda preservarse? Yo pienso que sí. Yo pienso que
es una responsabilidad compartida del Estado y de los empresarios, del sector empresarial, y yo creo que cada vez se hace más conciencia de la necesidad de preservar esas estructuras y de tomar medidas al respecto. Yo pienso que sí, que nuestro país muestra fortalezas respecto a otros, que a veces los que estamos dentro no nos damos cuenta, pero cuando salimos decimos, uy, qué bien estamos en tal cosa. Yo no entiendo muchas veces la necesidad de insistir exclusivamente en lo negativo. Yo pienso que hemos hecho muchísimas cosas positivas también en ese tema y pienso que sí, que hay mucha oportunidad de ser mejores exportadores con algunas cosas que resolver. Creo que también el empresariado quería extender un poquito más en el tiempo ese pasado glorioso en que ellos eran el centro mismo de toda la actividad económica. Llegaron a emplear el 36% de la mano de obra de la economía y llegaron a ser los aportadores básicos del sistema tributario. Pero esa posición yo no creo que era posible sustentarla en una obligada apertura de la economía que nos impuso la globalización. Tenemos grandes empresas. Yo creo que hay grandes empresas, grandes empresarios, grandes inversionistas que hacen un esfuerzo importante y yo pienso que poco a poco los empresarios se han ido adaptando a esta nueva realidad y los mejores siempre sobreviven. Esa es mi opinión. Siempre ha sido así. Bueno, que mucho gusto nos ha dado este conversatorio con esta dama que definitivamente se le nota fiscalista, se le nota, así es. Tiene formación, pero es razonable y procura que toda nuestra estructura económica se conserve y eso creo yo es el deseo de todos. Así es, así. Yo creo que el sistema tributario tiene tareas pendientes, tiene la tarea de reformar el título 1 que no se ha tocado desde el año 1992, tiene la tarea de simplificar, sustituyendo figuras distorsionantes y de difícil administración por una mejor imposición al impuesto sobre la renta y a los beneficios. Tiene la tarea de una ley de responsabilidad fiscal que muchos han mencionado como contrapartida y tiene también la tarea de definir cuáles sectores queremos proponer y estructurar un sistema de incentivos para fomentar esos sectores. Oiga, me usted ha dado en el clavo. Si hubiésemos tenido claro eso, un tema tan simple como Loma Miranda lo hubiese podido decidir el Ministerio de Medio Ambiente sin tener que procurar consulta internacional especializada, porque el tema de Miranda era simplísimo, una loma de baja montaña que no implicaba tanto riesgo. Yo me pregunto, ¿y cuando tengamos que penetrar la cordillera central allá, donde se ubican ya yacimientos como el de Restauración o el del Valle o el de San Juan de la Maguana, que están en plena cordillera, ahí la cosa será mucho más dura, pero si sabemos lo que queremos. Si decimos que la minería debe aportar de los 80 a 100 mil millones de dólares que tiene, una buena parte de eso se va a extraer. Si decidimos eso con firmeza, entonces no habrá tanta dificultad. Otra tarea pendiente, aprobar una regulación, un marco general sobre el tema minero para abordar no solo los temas ambientales, sino el tema fiscal. Yo pienso que eso ayudará mucho a que las negociaciones no se vean como se han visto hasta el momento, como discusiones particulares con una empresa en particular, sino que un marco regulador general puede ayudar a que cada contrato tenga pues aspectos que el país entiende que deben estar siempre presentes. Entonces eso es otra tarea pendiente, una regulación general, una ley de minas o algo similar que no aborde solo el tema ambiental, sino el tema de la expectativa fiscal, de las regulaciones procedimentales, de los aspectos de procedimiento tributario, etcétera, etcétera, que son también un tema pendiente. Bueno, ya vimos, la visión de Germania Montano nos ha ayudado a entender cómo que manejan estos asuntos las naciones ya organizadas y principalmente a las competidoras nuestras, las que nos quedan cerca, las de América Latina. Muchas gracias, dama, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Será hasta otra oportunidad.